Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio que se llama Cheo y Vivi. Estamos muy emocionados porque hoy traemos un tema supremamente interesante para todos nosotros de parte de Dios, así que prepárense y vamos. Hola amor, hola a todos los que nos ven, Dios los bendiga, les damos las gracias por estar siempre conectados, por no perderse un programa. Les pedimos siempre que compartan esto, no solamente lo reciben, sino usted sabe que ahí el video queda guardado, lo puede compartir en sus redes sociales y seguramente va a llegar al corazón de una persona que lo está necesitando. Así que muchas gracias por estar siempre conectado acá en Cheo y Vivi. Entonces, amor, ¿cómo estás? Estoy muy contenta, como siempre, muy emocionados, muy felices de poder tener este espacio que Dios nos permite realizar. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Si están por ahí, escríbanos un mensajito, cómo se encuentran, cómo han estado. Si de pronto hay una petición de oración, siempre les decimos esto porque es importante que como hermanos en Cristo podamos apoyarnos. Entonces, chévere que nos puedan compartir algo de ustedes y también recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, nos pueden seguir en YouTube, obviamente en nuestro canal, aquí también en la iglesia van a ver todo este contenido y recuerden que este contenido también está en Spotify. De pronto si tú no nos puedes ver porque estás ocupado, pero puedes escuchar, pues aprovecha porque estas son enseñanzas hermosas, maravillosas que nos sirven a todos los que nos llamamos hijos de Dios. Amén, amén. Así que, bueno, como siempre vamos a tratar un tema que evoca mucho esta temporada, que es un día más. Uh-huh. El programa pasado, para hacerlo a modo de resumen, tratamos sobre la importancia de poder tener un valor en Dios, de encontrarnos en Dios, de definirnos a través de Dios. Así que quisimos continuar en este programa tocando un tema que va muy pegado, muy actual, que es lo que nosotros debemos defender frente a los demás. Yo siento que es un momento para que la iglesia pueda entender que la apologética, que la defensa de nuestra fe comienza también con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros pensamos, de la forma en que obramos, de cómo nos mostramos frente a los demás y de poder sentir un verdadero gozo de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué te parece si oramos y arrancamos con este tema que, como bien lo has introducido, es la continuación de lo que hablamos hace unos días atrás, pero que obviamente evoca otra cosa, como a despertarnos, a movernos, a ser iglesia verdadera y a, defender lo que somos en Cristo. Entonces, Padre, hoy damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias porque nos permites tener este momento, Señor, en tu presencia. Bendito Dios, hoy te entregamos todo en tus manos y te pedimos para que tu Espíritu Santo esté aquí, esté en la casa de todos aquellos que están viendo este programa, en cualquier lugar donde estén, Señor, o aquellos que lo están escuchando, todos aquellos que quieren recibir este mensaje, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestra fe, Señor, levántala para que podamos ser realmente hijos tuyos, Señor. Te bendecimos, bendigo la vida de mi esposito, gracias por él, gracias por su corazón, gracias por todo lo que has hecho en su vida. Gracias también por mi vida, por todo nuestro equipo que está aquí, Señor, que no paran de ayudarnos para que este mensaje llegue a muchos lugares. Amén. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, como tú decías, hace unos días hablábamos de quiénes somos. Y era una pregunta que nos hacíamos en base a las comparaciones que nos hacemos por nuestra sociedad, lo que vemos a través de redes sociales, cómo muchas de estas cosas nos acomplejan, nos hace sentirnos de pronto diferentes, no sabemos
si encajamos o no en un lugar, y la importancia de cómo nosotros nos podemos ver a través de Jesucristo, o sea, cómo ya una vez nosotros creemos en el Señor Jesús, cómo nuestra vida realmente cambia, se transforma y ahora podemos ser vistos de otra manera. Incluso hablábamos de un salmo que nos decía que cuando estamos gozosos, o sea, por medio del gozo de Cristo, nuestro rostro se embellece, o sea, cambia totalmente y es esa luz que mostramos hacia los demás. Ahora, en continuación, quisimos hablar de en defensa de quién soy. Y esto es muy importante para que tengan este título, en defensa de quién soy. ¿Cómo yo defiendo esa definición que yo ya tengo a través de Jesucristo? Vemos en la sociedad una necesidad de defensa de lo que cada persona considera que es. Ahorita hemos visto muchos temas de ideología de género, de un montón de corrientes sociales, tantos movimientos que se generan en el mundo y cómo cada persona que pertenece a estos grupos defiende su creencia, defiende su estilo de vida, defiende su forma de ser a capa y espada. Pero cuando entramos a ver la iglesia, cuando entramos a ver a los hijos de Dios, vemos que más bien nos escondemos, vemos que más bien nos da pena, vemos que más bien, no, mejor no decimos nada. ¿Y sabes qué pasa? Que estamos a punto de lograr que nos terminen de callar. Así es, y fíjate que esto último que tú dices es un fenómeno que nosotros, bueno, para los que nos escuchan, porque obviamente todos, independientemente del país, son de habla hispana, pero es interesante ver lo que sucede en los países emergentes y en los países que son potencia o del primer mundo, ¿no? Lo digo porque nosotros tenemos un tiempo un poco más de reaccionar. Esto lo digo yo basado en todo. Cuando usted ve una crisis económica en el mundo, hay una recesión económica, donde primero se ve son en los países que son potencia, sí, países del primer mundo, sí, y con el pasar del tiempo, en los meses, ni siquiera te hablo de semanas, es donde vemos que los efectos, esos coletazos comienzan a sentirse en estos países que son emergentes. Asimismo, nosotros podemos ver lo que está pasando espiritualmente y basta con ver lo que sucede en países como Estados Unidos, Europa. Uno puede encontrar muchas características de las sociedades que en estos momentos quieren tomar una ventaja sobre nosotros. Hay ciertas palabras que hacen mucho daño y que hoy en día hacen eco en las universidades, en los centros de pensamiento. Entonces la forma de poder tener un pensamiento crítico y lo que están enseñando ahora es el término, o utilizan mucho un término, he escuchado hace poco a un pastor que me gusta mucho, que es español, y él hablaba de construir esta palabra, ¿no? Entonces vamos a deconstruir la historia, vamos a deconstruir los conceptos, vamos a deconstruir los géneros, vamos a deconstruir y están tanto en este tema de construir que están destruyendo lo que incluso ellos mismos antes defendían, porque anteriormente nos atacaban por medio de la ciencia y ahora ellos mismos van en contra de lo que la ciencia enseña. Sí, porque están en un tema de deconstruir. Y yo quiero que nosotros podamos entender esto. Siempre lo digo y hay una frase que de pronto es perfecta para el momento que estamos viviendo a nivel mundial y es que en un mundo de locos, el cuerdo es el que está loco. Y ahorita vemos, que estamos en esto, sí. Hace poco lo veíamos, el mundo tiene una agenda. Esto no se trata, que ya las personas teoría de dicen, conspiración, ya se volvieron de las teorías de la conspiración, y mejor no. Estamos haciendo terrorismo. Yo prefiero meterme en una prédica que me hable del amor y ya, solamente esto. Y está bien, válido, pero no. Hay también que tocar estos temas. Claro. Incluso si usted no nos cree a nosotros, porque pues de pronto usted dice pastores, iglesia cristiana,
religión, lo que sea. Busque usted lea, personas que incluso sin investigue, representar una iglesia o un pensamiento. De hecho, fíjate, no le quiero hacer publicidad, pero lo voy a terminar haciendo. No, hagámosle publicidad. Yo sí estoy de acuerdo. Ahorita en los Estados Unidos se estrenó una película. Sound of the Freedom, creo que se llama. Bueno, no quería decir el nombre, pero ya se dijo. No importa, bueno, pero ¿por qué no? Esta película, pues no falta que de pronto censuren, porque hasta ese punto hemos llegado. Bueno, si censuran, pues video, ya saben por qué es. No mentiras. Pero bueno, el tema es que esta película trata de todo el tema de la explotación y el abuso infantil en todo el mundo. Para los que no saben por qué se le ha hecho tanta persecución a este tema, pues bueno, en Estados Unidos las grandes élites que controlan no solamente el sistema político o económico, sino todo el tema de entretenimiento, toda esta agenda progresista, pues ellos han utilizado a los niños. Es muy interesante que usted mire, en Estados Unidos ya se condenó estos casos. Hubo una persona que estuvo condenada y que se suicidó, o eso quieren hacer creer, que se suicidó en la cárcel. Era una persona que llevaba a todas las élites del mundo a una isla para que pudieran tener relaciones sexuales con menores de edad. Y era ya, esto era un tema casi que un ritual, ¿no? Era como entrar a un grupo selecto y hacer todos estos actos. Era la forma en que tú podías ser parte. Como una iniciación, como una secta, perdón, pero así es. Exacto. Ahora, fíjate lo curioso, y trayendo estos temas al tema de hoy, es que son estas personas las que nos acusan a nosotros de fanáticos. Son estas personas con su mundo, con su entretenimiento, con sus dichos, con su pecado, quienes nos quieren hacer sentir que somos los que estamos mal. Los que erramos, los que estamos diciendo es que usted es un absurdas. Fanático. ¿Sí? ¿Cómo es que usted va a una iglesia? ¿Cómo es que usted no descansa un domingo? Ahora, investiguen que las personas que han promocionado esta película y haciéndole fuerza como no tienen por qué callar esto, no son cristianos, ¿no? Porque ahora no, es que es una de hecho, gente cristiana. Hay muchísima gente que está haciendo visible esto. Tom Holland, creo que es el actor de una de las películas de Marvel. Ashton Kutcher, creo que es otro actor que no es cristiano. Mel Gibson, bueno, él es cristiano. Él de hecho ahorita está haciendo una película cristiana. Pero yo hablo de personas que estando dentro del mundo del entretenimiento. Gente que hace contenido digital, bueno, y gente que mueve masas tratando de evitar que este tema quedó como ahí. Y de hecho el productor y los productores de esta película no son cristianos. O sea, es una película que no tiene que ser cristiana para mostrar la realidad de este mundo perdido. Una realidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Están contando una biografía de una persona que trabajó, es una historia real. Y en uno de los momentos, el personaje que están tratando de evocar, porque es una biografía, él utiliza una frase que utilizó en la vida real, que evoca, que dice, con los hijos de Dios no se metan, con los niños de Dios no se metan, no los puedes comprar. Entonces ya por esa frase, ya la censuraron, la censuraron. Y esto sí ya no es un tema solamente de una cadena, es un tema de todas, Netflix, Prime, puedo hablar de todos. No sé si podemos nombrar, pero ya que se nombraron. Bueno, todas estas, por poner un ejemplo, tienen una agenda. Y lo triste, y ya para cerrar este tema un poco, lo triste de todo esto es que si usted mira los contenidos de todas estas plataformas, plataformas que, dicho esto, le cerraron las puertas a esta película, son plataformas que tienen contenidos que generan o que muchas veces invitan o incentivan o que muestran la violencia contra los niños, la pedofilia. Es algo tremendo. Terrible. Tremendo, y yo la verdad es que quería poner esto como dentro de la introducción a nuestro programa, porque no estoy de acuerdo con que nosotros nos dejemos colocar en una posición equivocada por el mundo. Y nosotros tenemos que reaccionar. ¿Sí? Acá no se trata de hablar del orgullo espiritual. Yo quiero que usted se entienda muy bien, porque se ha creado, como ellos han dicho, han deconstruido completamente el concepto de orgullo en el mundo. Y entonces usted ve que hacen marchas de todos los tintes, de todos los colores. Todos los tipos de orgullo.
Y resulta y sucede que cuando nosotros, los cristianos, decimos que somos y estamos orgullosos, entonces somos señalados, ¿sí? Somos los fanáticos, somos las personas Los que obramos equivocados. mal, Sí. somos los que estamos errando. Y muchas veces ese espíritu que está ahí hace eco en los corazones de muchos cristianos. Y entonces, ¿qué pasa? Se callan, comienzan a actuar como el mundo, se disfrazan, siendo hijos de Dios, se disfrazan y ellos comienzan a ocultar, se colocan un disfraz de la normalidad del mundo y terminan siendo los peores mundanos porque esa es la mentira de Satanás. De acuerdo. Entonces hay que reaccionar. Este es un momento y este es un programa, es un espacio para que nosotros podamos reaccionar, ¿sí? Hay que comenzar a ser radicales. Y yo le hablo, esto no es un tema, y de verdad lo digo con el corazón, porque hay temas en los cuales nosotros debemos hacer vallado, y como hijos de Dios, esto no es un tema incluso de una sola iglesia, esto no debería ser un tema de denominación, Deberíamos denominacional. unirnos para eso. Claro, y lo primero, si la gente dice, ay, pero es que ¿por qué se critican tanto dentro del mismo cristianismo? No se trata de eso. Se trata de que vamos a encontrar puntos que nos hagan unirnos. Algo muy importante, unámonos a través del evangelio. Prediquemos el evangelio. Si todas las iglesias predicaran el evangelio de Cristo, realmente estaríamos bien. Segundo, seamos radicales. Radicales. Es muy importante en estos tiempos ser radicales. Sí, mantener una postura y no irnos hacia algún lado. Claro, mantenernos firmes. El punto es que el enemigo quiere que seamos tibios. El enemigo ni siquiera quiere que nosotros seamos fríos. No, él quiere que nosotros seamos tibios. Él no tiene problema con que tú vayas el domingo a una iglesia, siempre y cuando salgas y sigas pecando. Está bien. Ahí está. Y si nosotros como pastores no reaccionamos a esta realidad, entonces no vamos a darnos cuenta que de pronto, cuando veamos nosotros esa puerta que conduce a la perdición, allá estarán muchas personas que fueron a las iglesias cristianas. Y mira que retomando el tema de construir, que es la famosa palabra que ahorita nos se quieren vender, mira que en los tiempos de los apóstoles, cuando ellos estaban en la iglesia primitiva, esto pasó. Y mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. O sea, Dios todavía tiene paciencia, que eso es algo increíble. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con sabiduría que Dios le dio. O sea, ahí está diciendo Pedro, esto ya Pablo se los había dicho. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. El daño que ha hecho la iglesia al no entender la doctrina, tergiversarla por ignorancia o inestabilidad, buscar algo adicional, ha hecho que muchos lleguen a la destrucción. Y acá cuando nos habla Pedro de la paciencia de nuestro Señor, yo puedo ver pues el gran amor de Dios viendo toda la maldad del mundo como está. O sea, si nosotros fuéramos Dios, yo creo que uno haría esto y que se destruyan. Pero Dios aún sigue siendo paciente. Pero acá nos advierte, ojo porque en el mundo van a haber muchas corrientes y pueden muchas salir incluso desde la misma iglesia si nosotros no somos sabios y no entendemos las escrituras. Y ahí es donde empezamos a ver la destrucción de la sociedad. Ahora, qué importante es que nosotros aprendamos la doctrina verdadera de Cristo para definirnos en ella y ahí sí poderla defender con todas las fuerzas y poder realmente ser escudo ante todas estas ramas de la sociedad y todas estas corrientes perversas que nos quiere vender Satanás. Es que de hecho lo que tú acabas de decir es súper importante y va conectado con el ser radicales, no solamente por lo que nosotros somos, o sea,
Yo creo que cuando tú estudias la palabra de Dios, entiendes el mensaje del evangelio, el poder del evangelio, tú puedes comenzar a enamorarte, a apasionarte por lo que Dios ha hecho. Sí. Pero cuando hablamos de ser radicales, es porque hay que interpretar y discernir los tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos son tiempos que ya estaban profetizados. Sí, Señor. Y dice la palabra de Dios que en estos tiempos son muchos los que van a apostatar de la fe de Cristo Jesús. Y me temo que una de las herramientas que el enemigo está utilizando con esta agenda, una agenda que, si usted quiere ver, está incluso con unos objetivos hasta el año 2030, es algo que va dirigido no solamente al mundo. El mundo va allá como borregos, todo lo que le Sí. ofrecen allá están, ¿sí? Toda Literalmente. nuestra juventud, la niñez incluso están todos Claro, y direccionados. es terrible porque anteriormente las leyes, incluso, si uno se pone a ver el aspecto legal, trataban de proteger al menor, ¿sí? Entonces, hasta la mayoría de edad. Ahora no, ahora No. los niños son expuestos desde muy pequeños y quieren que nosotros normalicemos un montón de cosas que no son normales. Sí, señor. Por eso el primer llamado acá somos papás. Un error muy grande que pasa en la paternidad, en la maternidad, es creer que nosotros debemos delegar la educación de nuestros hijos a terceros. Así usted mande a su hijo a un colegio cristiano, yo le No quiero se decir, confíe. exacto, porque la educación, los valores, la estructura moral, ética y sobre todo espiritual se cimenta en una casa. Totalmente ¿sí? de acuerdo. Si usted normaliza en su casa las vulgaridades, bueno, ahí va a tener un hijo maldiciente, va a tener un hijo que se acostumbró a ser Rebelde, laxo de su contestón. boca. Sí. Y tenga Grosero. cuidado, porque usted tiene que saber que ahí la palabra de Dios nos advierte sobre los riesgos que tiene la lengua, ¿no? Entonces, en los niños, ¿no? Sobre todo cuando comienzan y entran en un momento de confusión espiritual en algún momento, y entonces ellos mismos dicen, ya no creo, y no solamente eso, sino se vuelven personas maldicientes y hasta pueden blasfemar en contra de Dios y del Espíritu Santo. Tengan cuidado. Nosotros no podemos normalizar lo que el mundo quiere que nosotros normalicemos. El mundo quiere que nosotros normalicemos un montón de situaciones. Nosotros debemos reaccionar. Cada vez las personas sienten que es más extraño ir a una iglesia. No, es lo correcto. Así el mundo quiere hacerte ver, no, que es que hay internet, no, es que me encanta el pastor. No, ¿y para qué voy? O sea, ¿qué sentido tiene si yo acá puedo canalear? Puedo buscar, puedo escuchar y con eso es suficiente. Entretenimiento hasta el 100%, hasta en las cosas espirituales. Y yo quiero decirte, no tiene nada de malo que tú tengas un predicador que te llame, todos lo tenemos, a mí me encanta hacerlo. No, y me encanta escuchamos escuchar prédicas mensajes, y nos nutrimos. me encanta, pero algo muy diferente es que yo crea que esto es un todo y entonces yo ya no me congrego, porque entonces nosotros comenzamos a seguir a los hombres y no a Dios. Sí, señor. Y no tenemos encuentros con Dios sino con los y hombres. todos necesitamos tener un encuentro con el Señor. O sea, todos. Entonces, y eso lo proporciona una iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nos confiamos en que recibimos la palabra en casa, a ver, seamos honestos y sinceros, estamos tan metidos en tantas cosas y en tantas distracciones que no vamos a estar en lo que debemos estar. El hecho de que tú llegues a una iglesia, que cojas el bus, que cojas el metro, que cojas el taxi, el carro, lo que sea, hagas el ejercicio de levantarte, bañarte, alistarte, llegar, sentarte, escuchar, eso hace que tú ya estés conectado con lo que debes estar conectado. En casa no. Y lo digo porque cuando estuvimos en pandemia, que nos tocó cerrar la iglesia y cuando los domingos se convirtieron en escuchar los servicios en casa, pues a mí, por ejemplo, por mi rol de mamá era atienda al niño, esté haciendo esto, vaya y haga esto, pero ahí como que medio escuché y que no, yo que no adoré nada. Esa es la realidad y a veces queremos pensar que como yo ya escuché, como dejé el televisor encendido, como dejé el iPad encendido, el computador, ya, eso ya fue lo suficiente y eso no está bien.
no está bien. Y fíjate en esto que tú estás diciendo, porque la importancia de tomar decisiones radicales en nuestra parte espiritual, en nuestros hogares, Sí. en nuestras profesiones. Vamos a hablar de eso es súper importante. Recuerde quiénes somos. Usted diga en casa, ¿quién es usted? Y si no sabe, busque el programa pasado, que ahí está clarito. Entonces, si usted dice, yo soy un hijo de Dios y está feliz de serlo, y me defino así, y me comporto así, entonces sepa que a pesar de que va a sufrir persecución, Dios va a estar con usted, va a hacer justicia, y por eso es importante que se toquen temas como este. Nosotros ahorita vemos que estamos llegando a un punto tan difícil. Tú ahorita en la introducción nos decías, es que si seguimos así nos van a callar, ya se va a claudicar, no vamos a poder hacer. Estamos Y la gente dirá, uy, no, qué extremistas. No eres extremista, no lo eres. No lo eres por la sencilla razón de que en los países del primer mundo ya se está censurando la iglesia. Por ejemplo, en muchos estados de los Estados Unidos ya hay pastores que han ido presos por predicar la palabra de Dios. y les revisan los sermones. Entonces, hay estados donde, por Sí, ejemplo, a ti te señor. hacen unos llamados desde la administración pública para revisarte el ¿Qué mensaje. estás predicando tú? Entonces ellos dicen, deténganse, es que ustedes están haciendo apología al odio, así lo definen No ellos pueden ustedes jurídicamente. atacar a ciertos grupos, no pueden Exacto. decir tal cosa. Ustedes están haciendo apología al odio Sí. contra ciertos grupos. No, señor. Es que nosotros no podemos llamar a lo bueno malo. Y si el costo de un ministro es ir a la cárcel, entonces vamos a tener que ir muchos a la cárcel. Porque hay que predicar la palabra tal y como es. No la podemos cambiar. Así el mundo se disguste, así al mundo le choque. Y no solamente hablo ahora de los pastores, porque la gente dice, bueno, eso es para las iglesias, para los pastores. Miren, no se imaginan la cantidad de casos. Hace poco atendimos a una persona que tuvo que renunciar siendo médica. 5 años estudió y lo hizo primero porque amaba a servir a las demás, porque tenía el amor de Dios. La vocación. Tenía la vocación, pero segundo porque le gustaba salvar vidas. Esa era su vocación. Así que comenzó a trabajar en una de las EPS más grandes de Colombia. No vamos a decir el nombre, obviamente. No podemos decirlo. Y resulta y sucede que como ya se volvió normal dentro del gremio de los médicos practicar abortos, entonces le dijeron, no, tienes que comenzar a interrumpir embarazo con menores de edad, sin tener en cuenta siquiera lo que la ley dice. Simplemente es un procedimiento más. Entonces ella dijo, no, yo no puedo más con esto. Y eso que los médicos tienen objeción de conciencia. Ahí es donde decimos... quiero contar cómo contar la situación para decir cuáles son las defensas que tenemos, ¿no? Para hacer algo un poco más apologético. Entonces a ella le dijeron, bueno, no, ellos se cuidan mucho porque no la podemos despedir. No. Pero eso sí le hicieron la vida imposible. Los turnos más largos, mejor dicho. Entre los jefes, ahí va la hermana ataques, presiones, no. Nos decía que, por ejemplo, cuando ella iba a recetar, estaba ahí, ¿qué le recetaste? ¿Le recetaste el Salmo o acetaminofén? O sea, comentarios que mostraban ya como una persecución y un acoso laboral bastante difícil. ¿Qué le tocó hacer a ella? Salir y renunciar porque se volvió la situación insostenible. Ahora, esto solamente pasa a los médicos. No. Cada vez son más las profesiones que se están viendo sometidas a esto. Yo pienso en los maestros de los colegios públicos. Ellos tienen ahorita sí o sí, se les obliga a enseñar, a tratar, a hacer, a tener metodologías que muchas veces van en contra de sus propios principios. Claro. Ahora, tú nos hablabas. ¿Qué debo hacer si estoy en esto? Nosotros, fíjense, la Corte Suprema de los Estados Unidos no ha podido decidir sobre la libertad de culto que estamos esperando, gracias a Dios, y yo quiero que lo sepan porque Dios se mueve y escucha el clamor de los justos. Con quienes lo aman. Escúchenme bien porque eso es muy importante. No, Dios no escucha la voz de las mayorías. Eso ya no es verdad. Anteriormente decíamos, es que somos mayoría. Somos un grupo de presión, somos mayoría, ya no somos mayoría. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios escucha a los justos, porque la oración del justo puede mucho. Así que, ¿qué sucedió en los Estados Unidos? Por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos hace 1 año y medio tumbó la sentencia
que permitía a las mujeres abortar en cualquier etapa del embarazo en los Estados Unidos. Si usted no lo sabe, sépalo. Ahora, ¿qué se está discutiendo? ¿Hasta qué punto tenemos la libertad la libertad de religión? La tenemos nosotros para poder enseñar la palabra de Dios. Debería ser absoluta y todos estamos esperando que esto sea el fallo. Así que lo que hacen en las cortes constitucionales es ponderar dos derechos. Tenemos un derecho que es la libertad de culto y las personas que se sienten discriminadas dicen tener otros derechos. Así que lo que se está haciendo es ver qué derecho se pondera sin vulnerar el otro. Nosotros creemos y lo decimos porque la palabra de Dios nunca condena al pecador, condena al pecado. Y lo que nosotros buscamos es que las personas puedan encontrar la libertad a través de Cristo Jesús. Así que si tú, jovencita que nos estás escuchando, dices, uy, qué retrógradas, esto va en contra de lo que me han enseñado y de mi ser y de mi esencia, pues yo quiero decirte una cosa, tal vez ese vacío que tú estás sintiendo, esa falta de identidad, es porque no la has podido suplir con nada. Nada, has intentado todo, has intentado identificarte con el género opuesto y no te has sentido bien. Has pecado contra ti, has pecado contra Dios, has pecado contra tu cuerpo y aún así te sigues sintiendo. Lo que estás necesitando es a Dios y es lo que ofrecemos. Así que eso es a los pastores. ¿Qué puede hacer un médico? ¿Qué puede hacer una maestra? Tienen algo que tú lo llamabas, que era la objeción de conciencia. Es un derecho, todos podemos objetar. Y la invitación que hoy te hago para darte paso, porque quería detenerme y enseñar esto desde el punto de vista, porque lo están haciendo con esta película de que hablábamos. Están luchando contra viento y marea. Triste. Están luchando contra toda la industria, están luchando contra todo un sistema y a nosotros nos va a tocar hacer lo mismo. ¿Sí? Y yo quiero que estemos preparados para esto y para eso debemos ser radicales. Y si en nuestros trabajos tenemos que objetar y ser de pronto injuriados, calumniados, señalados, incluso si a nosotros como pastores nos llevan a juicio, nos encierran, tendremos el consuelo de estar haciendo la obra de Cristo y veremos a Dios haciéndonos justicia en un mundo que es injusto. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 3. Voy a leer el versículo 15 en adelante, pero mira el título, y si tú tienes Biblia, mira el título que aparece en el versículo 13, dice sufrir por hacer el bien. Ya Dios nos había advertido que esto iba a pasar, y así como los apóstoles sufrieron en la iglesia primitiva y tuvieron que ser mártires y defender la fe a capa y espada, pues a nosotros nos va a tocar hacer lo mismo y tenemos que estar preparados y tenemos que tener la fe suficiente para poderlo hacer. Entonces la palabra de Dios dice, el versículo 15, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Ojo con esto porque siempre debemos estar preparados. ¿Qué quiere decir eso? Debemos conocer la palabra. Porque si yo defiendo algo que no conozco, voy a fallar. Porque me van a dar miles y miles de argumentos y voy a fallar. Después dice, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia, o sea, no se dejen contaminar. Van a haber muchas corrientes que van a llegar a ustedes y ustedes, ¿será que sí, será que no? Vaya a la palabra a ver qué dice. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Si algún día nosotros veremos la victoria si permanecemos en Cristo. Recuerden, y acá hace una aclaración sumamente grande, versículo 17, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. ¿Por qué dice esto? Porque recuerden que nuestra temporada aquí en la tierra es eso, una temporada. Es temporal, va a acabar. Y cuando nosotros sufrimos aquí, vamos a tener después una recompensa de cero sufrimiento, cero, que es la eternidad con Cristo. Ahora, si nosotros acá en la tierra seguimos haciendo el mal, seguimos fallando, seguimos yéndonos a esas corrientes que Satanás está sembrando, porque esto viene de Satanás, entonces ya en la eternidad no va a haber cero sufrimiento, sino todo el sufrimiento. Entonces hay que tener de verdad esa valentía
y ese amor por Dios de poder defender lo que somos. Amén. Estamos llegando a un punto en donde la iglesia se quiere callar porque se avergüenza. Porque cada vez que a ti te preguntan, ¿soy cristiano? En cambio de decirlo con orgullo, como en otras corrientes o incluso en otras religiones, nosotros, no, pues yo voy a veces a una iglesia, pero no, porque nos da pena. Y esa pena es sembrada por Satanás y eso no puede seguir permitiéndose, no puede pasar. Y cuando leía esto, también se nos venía a la mente un pasaje que aparece en Isaías 43:10, porque esto aparece antes de Cristo, pero lo que aparece en Isaías es una promesa para todo aquel que ha recibido a Cristo ahora, porque la palabra también nos dice que una vez Cristo murió, el velo fue rasgado y todo lo que Dios permite es que todos seamos salvos, no solo Israel, su pueblo escogido, sino que la palabra de Dios viene a agregarnos a todos como gentiles, así que nosotros hacemos parte del pueblo de Cristo. Entonces, cuando el Señor, inspirado por el Espíritu, plasma esto, siento que esto debemos de verdad nosotros adoptarlo en nuestra vida. Lo que Cristo hizo por nosotros no fue poco. Y siempre a veces lo tomamos por poco cada vez que nosotros nos avergonzamos, cada vez que nosotros decimos, no soy cristiano, me apeno de esto. Es que el Señor no se avergüenza de nosotros y nosotros sí. Y eso va a ser la causa de que nos callen. Nosotros mismos vamos a ser los culpables de que la iglesia se empiece a acabar. Nosotros vamos a ser los culpables de que nos empiecen a decir, no, usted no puede hablar esto. Nosotros vamos a ser los culpables de que nos empiecen a examinar sermones, a examinar doctrina, a decirnos, diga esto. No, usted no puede dar consejerías. No, usted no puede aconsejar niños. No, usted no puede guiar a tal. No, usted no le puede decir eso. Y estamos en esto, ya está pasando. Y mira lo que dice Isaías 43, versículo 10, dice, pero tú eres mi testigo, oh Israel. Y esto no lo dice hoy el Señor. Tú eres mi testigo. Tú has sido testigo del poder de Dios. Yo he sido testigo. Todos los que estamos aquí, hemos sido testigos del poder de Dios. Tú que de pronto has vivido situaciones complicadas, has sido testigo de Dios. Así que ya nos pone en una postura de responsabilidad delante de Dios. Cuando dice, oh Israel, esto lo dijo al pueblo de Israel, pero es que resulta que nosotros también ya conocemos la palabra del Señor. O sea, ya no nos podemos negar. Entonces dice, pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. O sea, no nos creamos dioses. Estamos por debajo de Dios y debemos defender a nuestro Señor porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Tú has sido escogido para conocerme. Y me estoy deteniendo porque quiero que comprendas la palabra. El Señor te está diciendo, es que yo te elegí a ti. Y nosotros ya no nos podemos esconder. O sea, ya no podemos decir, no, es que me da pena. No, Señor, Dios te escogió a ti y lo conoces. Y como lo conoces, tienes que mostrarlo a otros que no lo conocen. Dice, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. Que solo yo soy Dios. ¿Cuánta gente ahorita nos está vendiendo que Dios no existe? Que es una energía, que es una sensación, incluso que en ti está, o sea, que tú eres un parte de Dios, que tú tienes algo de Dios, o sea, ya te creen Dios, que no necesitas un Dios, porque hay mucha gente que dice, yo no necesito nada. Y dice, no hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Yo sí, y afirma, yo sí, yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Esta es nuestra defensa. Ante cualquier persona, ante cualquier corriente, ante cualquier movimiento que se quiera levantar y que quiera tomar posesión incluso de la iglesia, porque está pasando, debemos decir esto, Él es el Señor y no hay Amén. otro Salvador. Él nos escogió a nosotros para conocerle, para creer en Él y para nosotros demostrar y comprender que solo hay un Dios, que solo existe Él y somos pueblo elegido, así que nosotros no nos podemos esconder. Amén. Y fíjate
Fíjate que a mí me llama muchísimo la atención todo lo que tú nos estás explicando, porque hubo un tiempo en que la apologética para los que de pronto no conocen la apologética, viene de la palabra apología, que es una palabra griega que significa en defensa de. Entonces, cuando hablamos de una apologética cristiana, hablamos de una defensa de nuestra fe, una defensa del evangelio, una defensa de, ¿sí? Pero nosotros no quisimos solamente hablar de esa defensa, sino de la defensa de lo que somos. Porque yo no sé si ustedes han podido tener este mismo sentir, este mismo discernimiento frente al sistema y frente al entretenimiento como mentiras que utiliza Satanás. Y es muy fácil ver lo que está sucediendo. Antes, y usted lo puede ver, algo que usted lo puede mirar, usted lo puede discernir. Si usted se da cuenta, hubo un tiempo donde todo giraba, en las iglesias cristianas, todo giraba en torno a los hombres, ¿sí? Y prácticamente esto fue una puerta inicial para que se hablara de la doctrina de la prosperidad, del tema de las riquezas, decretos, bueno, en fin, un montón de cosas que ustedes saben. A partir de allí, eso tenía una fecha de caducidad porque todos saben que Dios va a hacer justicia y que Dios va a mostrar quiénes son los falsos maestros. Así que la fe de muchos comenzó a tambalear. ¿Por qué? Porque era una fe cimentada en los hombres y no en Dios, ¿cierto? Sí. ¿Qué sucede o qué sucedió? ¿De qué se tomó Satanás para poder acallar a muchos cristianos y de engañar a muchas personas en el mundo? Que cogió a esos hombres, a esos falsos maestros, y los mostró, los exhibió, los generalizó. Y entonces muchas personas que tenían la fe debilitada, una fe cimentada en los hombres y no en Dios, comenzaron a caer en la mentira de pensar que todos los hijos de Dios eran iguales a esos falsos maestros. Entonces, si tú te pones a mirar la industria del cine, por ejemplo, no sé, mira las grandes plataformas de streaming y tú te encontrarás que ellos tienen documentales, tienen series donde muestran lo que para ellos es la verdad del cristianismo. Y ellos muestran, obviamente, a ellos no les interesa mostrar lo bueno, van a mostrar lo malo porque ellos saben que las personas tienen cimentada la fe en los hombres y no en Dios. Y ojo con esto, porque esto es una enseñanza para todos. Nosotros vinimos a servir a Dios. Los que enseñamos la palabra de Dios somos simples hombres. Y créanme que apologéticamente hablando, el 100% de los argumentos nacen por los errores de los hombres que representan a Dios y no por el Dios de esos hombres. Nosotros tenemos que ser conscientes de esto, porque muchas veces, y vuelvo y lo digo, la culpa sí, claro, ha sido de la iglesia, ha estado adormecida, se ha enfriado en las falsas doctrinas, en las fábulas, en muchas cosas, pero lo cierto es que lo que ha hecho el enemigo es querer generalizar, no para atacar propiamente a la iglesia, porque antes lo mostraban como un choque de civilizaciones, de religiones, y nos querían hacer ver que todo el mundo era como el Oriente Medio, donde estaban los islamitas en contra de los cristianos, etc. Eso es verdad, eso sucede allá. Y seguramente si en esta parte del mundo occidental porcentaje. no nos despertamos hasta Sí. cuando lleguen estas corrientes que sí son radicales, van a tomar un auge tremendo porque son personas que no negocian sus principios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya no se ataca a la iglesia, ya ni siquiera se ataca a Dios, sino se ataca a los hijos de Dios, se ataca a quienes somos. Y entonces ya no se trata de que nosotros defendamos lo que creemos, sino se trata de que defendamos lo que nosotros somos. Y entonces es ahí donde viene lo que tú nos estás diciendo, la vergüenza, la pena. Nosotros muchas veces nos sentimos como si nosotros estuviéramos haciendo algo malo, como si venir a una iglesia fuera un pecado. A ese punto hemos llegado, donde nosotros somos literalmente en nuestras empresas, en nuestros
lugar de estudio somos esos cristianos 007. Nadie sabe que somos cristianos. Agentes escondidos. Y entonces de pronto cuando tú ya estás en una situación que ya no puedes escapar más porque ya te has permitido tanto por esconderte que terminaste yendo a la fiesta de fin de año de la empresa y terminaste tú como mujer bailando con el jefe, casado tú también, y terminaste borracha y terminaste en una situación que tú nunca pensaste que ibas a terminar. Y dices, ¿desde dónde comenzó este problema en mi vida? Desde el momento en que perdiste tu identidad en Cristo. Desde el momento en que dejaste que tú te cuestionaras quiénes eras, no por lo que tú eras, sino por lo que los demás querían de ti. Entonces, sí, esto es un problema muy real. Y yo quiero que ustedes lo miren. A mí me parece increíble. Uno mira, ahorita lo hemos venido hablando, creo que nunca antes hubo tanto entretenimiento como ahora. Tantas opciones de que tú puedas estar y ver contenido lo que tú quieras. Y de cualquier tema que se te Pero ocurra. lo triste es que tú pones, no sé, Cristo en el buscador, Jesús, cristiana, Jesús, iglesia, creo que es el contenido que habrá en un 5% tal vez. ¿Y qué contenido es? ¿No? Exacto, no, y le meten, ¿no? Porque entonces ya no es el amor de Dios, sino es el amor a todos. Es como los cantantes, ¿no? Que muchas veces para poder sonar más, entonces utilizan el género, algo general. Género específico para poder pegar. Y no solamente un género específico, sino algo muy general, ¿no? Entonces no puedes utilizar Dios, Cristo, Jesús. No, que si no, no te da vistas. Nada, ¿no? Entonces te amo, eres lo primero. Eres mi vida entera. Eres mi vida entera. Pero yo no puedo decir eso a cualquier persona. Y eso lo hacen a propósito, aunque la gente no lo crea. Tenemos, vuelvo, la necesidad de ser radicales. De volver a dónde? A la senda antigua. ¿Qué es volver a la senda antigua? Y esto no lo hablamos solamente como iglesia. Ojalá que las personas, si de pronto hay un pastor o pastores que escuchan estos mensajes, que ojalá haya un sentir de unirnos. Que este sea un común denominador que nos mueva. Volvamos a la senda antigua, volvamos a la palabra de Dios. Que nos despierte. Todos, absolutamente, que nosotros podamos abrazarnos como hijos de Dios y decir, abrazamos a Dios. No, y es que va a llegar un punto, y estoy segura que nos vamos a arrepentir de no haberlo hecho, porque ya va a ser tarde, porque ya la fe de muchos se perderá. Eso le dice a la Biblia. Muchos van a apostatar, se va a acabar, y ahí sí vamos a estar llorando. Ay, no hicimos nada, no nos despertamos, no nos movimos. Y yo quiero leer para terminar, porque ya se nos fue el tiempo. Esto es un tema que acá podríamos durar 3 horas, pero es un tema sumamente no interesante, sino nos hace llamar la atención. O sea, yo siento como el jalón de orejas de Dios de decirnos, hagan algo, hagamos algo, porque esto puede ser ya un fin. Y no quiero ser exagerada, tal vez sí. Tal vez es necesario ser exagerado para uno caer en cuenta de que tiene que ser así. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa, ninguna excusa, para no conocer a Dios. Amén. Dios está presente en todo. Lo que pasa es que el mundo nos quiere callar. Y el mensaje que en lo personal yo quiero que quede es que nosotros no tenemos ninguna excusa para callarnos, porque es que Dios nos dio de su gracia. Hay muchos que aún no conocen a Cristo, o tal vez han escuchado pero han tomado malas decisiones, nosotros no. Pero perdóname, te interrumpo una cosa que me parece valiosa, y es que hay muchas formas de callar. Total. No solamente callamos cuando dejamos de predicar el evangelio. Callamos cuando nosotros dejamos de mostrar los frutos del Espíritu Santo. Callamos cuando, por ejemplo, nosotros no somos familias de testimonio. Callamos cuando no somos personas que mostramos en nuestro trabajo como trabajadores. Es que el testimonio habla. Pecamos y callamos cuando nosotros... Y negamos a Cristo. Claro, en todos los roles. Yo quiero que usted lo piense, quiero que usted lo pueda meditar en estos momentos. Y yo por eso quiero justamente, porque las personas nos dirán, bueno, ¿y con qué me quedo yo? O sea, quiero invitarte a que tú puedas hacer esto. El primer salmo en la Biblia
en el primer versículo nos muestra algo muy poderoso. Ujú. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, Amén. y en su ley medita de De día y de noche. Y me detengo ahí porque creo que esos dos versículos son Clarísimos, perfectos, son sí. claros de lo que nosotros O debemos somos hacer o no somos. en todo. Tanto los que enseñamos como las personas que vamos a una iglesia y decimos queremos crecer en Cristo, queremos aprender su palabra y ponerla por obra, queremos ser verdaderos hijos de Dios. Tenemos que unirnos. Y mi llamado hoy, ¿qué hago acá? Utilizar este espacio. Unámonos para que este contenido pueda ser más replicado. Por eso les decimos compártelo. Necesita ser replicado. A nosotros, que lo vean 5, 10, 15, eso nos da a nosotros absolutamente igual. No le encontramos un beneficio, No pero, es por Racheo y Vivi, es para Dios, o sea, es que el mensaje llegue. pero tenemos que unirnos. Sí. Yo quiero hablarle a las personas que se congregan en cualquier iglesia. Tengan sentido de pertenencia por lo que ustedes son y por lo que ustedes son en su iglesia. Amen sus iglesias locales. Vayan, congréguense, lleven a su familia, lleven a sus hijos. Ustedes no saben las amenazas que sus hijos están viviendo a diario. Miren, somos papás de 2 niños y somos muy cuidadosos y claramente todas las decisiones que tomamos las tomamos en oración, en ayuno, porque nosotros sabemos que si a nosotros nos tocó difícil, a ellos les va a tocar más difícil y nos toca ser radicales y formarlos como personas radicales. Así que sepan que no hay un mejor lugar para sus hijos que la iglesia. No les prohíban ir a la iglesia. Ustedes se arrepentirán cuando estos hijos estén en unos malos caminos y cuando ustedes digan, ¿por qué cuando yo tenía la autoridad de llevarlos a una iglesia, de poderlos instruir, de poderlos llevar, no lo hice? Ese es el momento para que ustedes se vuelvan radicales. Vayan a la iglesia, vayan en familia, salgan alegres. Yo digo, no hay nada más feliz. Mis días más felices son los domingos, porque yo voy primero, es el día para el Señor, me levanto, es un día especial para Él desde temprano. Y cuando salgo con el corazón lleno, feliz. Así que salgo con mi esposa, con mis niños. Si no tenemos para el almuerzo, vamos a la casa, cocinamos todos, estamos súper contentos, súper felices. Y si tenemos, entonces le damos gracias a Dios porque pudimos tener un momento. Salimos, nos comemos un heladito y fuimos todos felices. Y yo les aseguro una cosa, para mis hijos esos domingos no solamente serán esos momentos de compartir en familia, sino fueron los mejores días porque tuvieron un día con el Señor. Así que unámonos. Por último, hablamos de esta película. Quiero que, ojalá, porque no estaba planeado, pero si usted nos está viendo, vuelvo y digo, esto no lo hice, no, esto sí no fue nada. Y no lo hicieron cristianos, no nos digan nada, pero no sé. Es una película que está luchando contra este sistema del que hoy hablamos. Así que ore primero para que esta película pueda llegar a Colombia. Y a sus países, a donde nos ven, si ya llegó, bueno, y si no, también. Exacto. Esto tiene que ser visible a todo el mundo. Y segundo, y si llega esta película, véala, invite a personas. Esto no es, vuelvo y digo, si usted está pensando que usted va a salir porque es un mensaje cristiano, no lo es, tampoco le estamos diciendo que es una película cristiana, pero sí es una película que muestra una realidad, una realidad de la sociedad, como está el mundo, de las élites, de lo que está pasando. Es una película que incluso se rodó en Colombia. Han pasado muchos milagros. El actor que encarna el protagonista fue el que hizo como Jesús en la Pasión de Cristo. Así que invitamos a todos. Ojalá que estas sean de esas causas que nos unen como pueblo de Dios. Yo quiero cerrar ya porque se nos fue el tiempo con este versículo que usted ojalá lo anote en casa. Está en 2 de Pedro, volvimos a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Y dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo
y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dios nos sigue dando oportunidades y no solo a los que no conocen a Dios, porque a veces decimos, no, es que yo ya, no, nos está dando oportunidades a nosotros también como hijos de Dios a reaccionar, a hablar, a no negar a Cristo, porque cada vez que nos da pena, negamos la obra del Señor. Y tenemos que unirnos, tenemos que levantarnos contra todos estos principados y potestades que quieren destruir desde los niños hasta los adultos, porque va a eso, a destrucción. Pero más poderoso es nuestro Señor, que puede darnos la sabiduría, las formas. Esto es una forma de podernos levantar y decir no más, no más, no nos vamos a callar, vamos a defender lo que somos. Y lo que somos es hijos de Dios. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos ahí, amor. No sé si nos acompañas a orar para cerrar este programa. Claro que sí. Así que, amado Padre Celestial, Señor, hoy te damos gracias por este tiempo que pasamos, Señor. Gracias por este podcast, Señor. Oramos para que tú seas llevándolo a donde tú quieras llevarlo. Sabemos, Padre, que estos tipos de mensajes, Señor, son cada vez más escasos. Y queremos, Señor, decirte que queremos hacer un eco en el corazón de tu iglesia, no en el mundo, Señor. Amén. Por eso queremos que este podcast, Señor, sea para aquellos que tú hayas destinado, escogido, Señor, para que se preparen Amén. Para tu venida, Señor. Hoy quiero darte gracias, Señor, porque sabemos que estamos a tiempo de volvernos a ti, Señor. Estamos a tiempo de reaccionar, estamos a tiempo, Señor, de poder tomar, Señor, el control de lo que nosotros somos en ti, Señor, Amén. De las decisiones que tomamos para que podamos dar testimonio tuyo. Estamos Amén. A tiempo de formar familias cristocéntricas con un modelo que fue instituido en tu palabra, Señor. Estamos a tiempo, Señor, de orar y de volvernos por la niñez, Señor, porque somos convencidos de que esta generación, Señor, que es una generación atacada, será una generación donde habrán hombres y mujeres que serán usados, Señor, como tú utilizaste, Señor, a los profetas, Señor, en los tiempos de la monarquía hebrea, donde abundaba el pecado, Señor, donde se habían olvidado de la palabra, y aún así tú levantabas hombres, Señor, por amor, por misericordia, Señor, a tu pueblo. Oro, Señor, para que nosotros podamos ser radicales. Oramos, Señor, para que podamos ser inteligentes Amén. Y saber qué consumimos, qué puertas abrimos en nuestras casas, Señor, para que nosotros podamos ver, Señor, Amén. Que existe una agenda que quiere hacernos Amén. Daño y nosotros vamos a hacer todo lo posible para cubrirnos primero con tu sangre, con tu palabra, Señor, para que tú, Señor, seas quien vaya, Señor, y pelee esa pelea por nosotros y traiga victoria a nuestras casas, a nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor. Y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y antes, yo siempre hago estos anuncios, antes, vuelvo y yo digo, yo no sé quiénes escuchen esto, pero sí hacemos un llamado, desde el corazón lo hacemos, para que podamos volver a la palabra, al fundamento. Amén. Hablo incluso a los ministros de Dios. Ojalá que esa palabra de construir sea utilizada por los cristianos para comenzar a deconstruir la nueva realidad de la Iglesia Cristiana Universal, que seamos radicales, que las personas que hacen música para Dios sea una música bibliocéntrica, cristocéntrica, que podamos volvernos y que realmente este sea un punto, un inicio, para que los que escuchan este mensaje puedan tomar mejores decisiones en su vida. Así es, entonces les damos las gracias por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado, por haber aprendido, y también les pedimos que compartan este mensaje porque esto sí que lo necesitan escuchar muchos, no solo cristianos, sino todo el mundo, para ver si despertamos y no dejamos que todas estas corrientes de nuestra sociedad dañen nuestras vidas. Así que les enviamos un abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos muy pronto.